Supongamos que tienes una idea de novela. Es buena, te obsesiona, pero ¿sabes si va a enganchar a tus lectores? ¿Y si te dijera que puedes ponerla a prueba sin escribir una sola palabra de esa novela? Hoy te voy a enseñar el truco que más usamos, pues aquellos escritores que vivimos de las regalías de nuestras novelas. Se trata de escribir una sinopsis inversa, es decir, la sinopsis de tu libro, pero antes de escribir tu libro. Esto nos va a servir para saber si tu historia tiene chispa, si engancha, si enamora o si desde el principio necesitas un cambio radical en tu idea. Por cierto, quédate hasta el final porque entonces te voy a regalar la plantilla que yo utilizo, simplemente pulsas y descargas para hacer mis sinopsis inversas y verás que es una guía muy fácil, muy sencilla, pero muy útil para que hagas todo lo que vamos a ver en este vídeo. ¿Suena todo esto bien? Pues dale al play, quédate conmigo porque empezamos. Comencemos diciendo qué es una sinopsis. Ya sabes, es este texto corto que aparece en la contraportada de tus novelas. Es lo que hace, después de ver la portada, que tu lector diga, esto me lo quiero leer. Pero nosotros vamos a darle una vuelta y lo que vamos a hacer es escribir esa sinopsis de venta, esa sinopsis de contraportada, antes de escribir la novela. Y verás que con esta herramienta vas a conseguir evaluar si tu novela va a ser una novela exitosa o no. ¿Pero por qué es tan interesante esta herramienta de la sinopsis inversa? Pues mira, por varias razones. La primera, te obliga a centrarte en lo que realmente importa. ¿Y esto qué es? Tu protagonista, ¿qué es lo que quiere, qué desea, qué anhela ese protagonista? ¿Qué es lo que lo va a poner en peligro y va a hacer que comience a andar tu novela? Y otra cosa importante, ¿por qué esta historia es diferente a las demás de su nicho, de su género, del estilo al que pertenezca? Y alto, esto no es un ejercicio únicamente para los autores mapas, aquellos autores planificadores. Verás que es una herramienta optimísima para los autores brújula, los autores creativos que necesitan ir construyendo su novela día a día y según lo que vaya sucediendo con lo que escribió el día anterior. En definitiva, vas a conseguir que tus tramas no se pierdan, además de ser una excelente herramienta de validación de tu novela. Por eso es útil, tanto si eres un gran planificador como si no planificas nada. Es tu frase guía, es tu norte y sí te va a ayudar a luchar contra el bloqueo creativo. Así que vamos al grano, quédate porque ahora te voy a explicar paso a paso cómo construimos esta sinopsis inversa. Y verás cómo de pronto, ¡puf!, todo se aclara en tu cabeza. El paso 1 sería la idea base. O sea, ahora sí, ahora tenemos que hacer una lluvia de ideas para ver de qué va a tratar la novela. Y así es como plantamos la semilla de tu historia. Seguramente si estás viendo este vídeo es que tienes un montón de ideas en la cabeza. Eso está muy bien. Y a partir de ahí es desde donde vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, imagínate que te han invitado a una reunión de ejecutivos de Netflix y tienes 30 segundos para contar tu novela. Oye, y si les gusta te la van a comprar y la van a adaptar a una película o una serie. ¿Nos gusta? Nos gusta. ¿Qué es lo que dirías en 30 segundos? Pues ese va a ser el pitch de tu novela. O sea, ese va a ser el inicio, el detonante de tu sinopsis inversa. Y se construye a través de unas preguntas que te voy a dejar en el cuestionario descargable. ¿Cuáles son estas preguntas? Pues mira, muy sencillo. Vamos a empezar por ¿a qué género pertenece tu novela? Esta no es una pregunta menor. Es importantísimo que expliques, que te digas a ti mismo si tu novela va a ser una novela romántica contemporánea o vas a encajar esa idea que tienes en un thriller esotérico o si esa misma idea la puedes traducir en una novela negra o en una cozy mystery. Imagínate, una misma idea sirve para muchas cosas. Entonces, cuanto mejor definas el género, más éxito vas a tener en el planteamiento de tu sinopsis. ¿Por qué? Porque más centrada va a estar tu historia. Una señal de peligro es cuando nos decimos a nosotros mismos mi novela puede estar enclavada en muchos géneros. Eso puede ser una señal de que la novela esté indefinida y eso va a ser un problema en la comercialización. En el proceso de escritura quizás no, incluso es posible que hagas una obra muy interesante, pero a la hora de comercializarla vas a tener serios problemas. La segunda gran pregunta para construir tu pitch es conocer bien a tu protagonista, y conocerlo bien es saber
¿Quién es, sin duda alguna, quién va a liderar tu novela? ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus contradicciones? ¿Y qué lo hace único? Porque es diferente al resto de protagonistas. Si tienes esto claro ya al principio, tengo una idea, sé a qué género pertenece y conozco muy bien a mi protagonista, tengo parte del trabajo hecho. Más, y esta está relacionada también con tu protagonista. ¿Qué desea? Esto es importante porque nos va a hablar de sus conflictos interiores. Por lo tanto, conocer los anhelos de tu protagonista forma parte de la construcción del pitch. Y por supuesto necesitamos el conflicto, o sea, qué obstáculos le vamos a poner a ese ingenuo protagonista que hemos creado, o malvado, o villano, o relumbrante protagonista, para que la novela pueda funcionar. ¿Cuáles son los obstáculos a los que va a tener que enfrentarse? Obstáculos, conflictos, podemos utilizar cualquiera de estos dos términos. Eso también debemos definirlo y en el cuestionario lo vas a tener muy claro. Seguimos. Más preguntas. ¿En qué tono lo vamos a escribir? Forma parte de todo el pitch que vamos a contarle a esos directivos de Netflix que están interesados en nuestra idea. Va a ser un tono ligero, divertido, cínico, escabroso, oscuro, porque todo esto va a definir el contenido real y final de tu novela. Y está muy bien que esté en esta primera versión de tu sinopsis inversa. ¿Más cosas? Por supuesto. ¿A qué público va dirigido? Esto casi nunca lo pensamos los escritores y esto es fundamental. O sea, todo esto que he visto anteriormente en este cuestionario lo voy a escribir para público juvenil, para público adulto, público femenino, masculino y femenino indistintamente, para los amantes del romance, para los fans del misterio. Si sabemos esto, ya sabemos la dirección que tenemos que darle a nuestra novela. Y esto tiene que casar perfectamente con el nicho, con el género que hemos elegido al principio. Y por último, una comparativa. O sea, ¿a qué se parece? Vale, mi novela romántica de la Regencia se parece a la serie Los Bridgerton. O mi novela negra se parece a la de Montalvo. O sea, tener claro cuáles son los paradigmas a los que nos estamos acercando y, ojo, definir en qué se diferencia. O sea, mi serie Regencia Canalla se parece a Los Bridgerton, pero con protagonistas españoles y con un elevado sentido del humor. Genero el marco y subrayo la diferencia. Y con esto, con este cuestionario, esta primera parte de las 3 que componen el cuestionario, tenemos resuelta el marco sobre el que vamos a trabajar nuestra sinopsis inversa. Segundo paso, vamos a hacer el primer borrador, ¿vale? Y para ello nos vamos a ayudar de las respuestas que acabamos de dar. ¿Y ese borrador cómo se hace? Pues leyendo bien lo que acabamos de contestar, vamos a intentar contar la historia de nuestra novela en un máximo de 300 palabras. Entre 50, 100 y 300 palabras. Cuantas menos, mejor. Esta sinopsis corta se va a convertir en tu brújula narrativa, o sea, el documento impreso que vas a tener al lado mientras escribes la novela, y también en tu herramienta de validación, o sea, la herramienta que te va a decir si tu historia va a funcionar. Ahora vamos a ver el esquema básico de cómo se hace este borrador de la sinopsis inversa. Verás que es un esquema muy sencillo, también aparece en la hoja que te vas a descargar y que te va a permitir construirla de una manera fácil y muy eficaz. Vamos a empezar siempre con una frase gancho, que va a ser o una pregunta o una afirmación impactante con el objetivo de impactar al lector. Imagínate, estamos construyendo esa supuesta sinopsis que irá en la contraportada. Lector, ven a mí. Por lo tanto, lo hacemos o con una pregunta importante o con una afirmación impactante que detenga al lector. Vamos a trabajar con un ejemplo para que lo vean más fácil. La que te propongo es esta. Si pudieras robar un deseo, ¿lo harías? Bueno, no sabemos si es buena o mala. Por ahora es la de la historia que me apetece contar. Sigamos con la segunda parte. Frase fuerza. Presentamos a nuestro protagonista. Y podemos hacerlo con sus rasgos físicos, su oficio o su estado emocional. Vamos con el ejemplo para que te sea fácil encajarlo. Es este. Nadia Kaminsky es una consejera matrimonial que lleva años escuchando los problemas de los demás, pero que no ha superado la muerte de su marido. Tenemos dos cosas. Tenemos la frase fuerza y hemos presentado al protagonista con sus problemas emocionales. ¿Seguimos? Pues ahora tenemos que ver qué es lo que lo cambia todo. Va a ser un giro que va a hacer que la vida de Nadia vaya en una dirección completamente diferente a cómo iba entonces. Es el giro inicial. Vamos a ver cómo sería. Todo cambia cuando roba un deseo para sí misma y el propietario
quiere recuperarlo. Observa, ya tenemos una frase fuerza para atrapar al lector. Tenemos una definición del estado inicial y una descripción más o menos emocional de nuestra protagonista. Y tenemos el detonante, lo que hace que la historia cambie de dirección. ¿Qué tenemos que introducir ahora? El conflicto. Y todo esto lo tenemos en las respuestas que hemos dado al cuestionario anterior. Seguimos avanzando con el conflicto. Este sería, pues, un obstáculo, los enemigos, un antagonista, dilemas internos del personaje. En mi caso he pensado en algo así, a ver qué te parece. Ahora debe escapar de cazadores de deseo, sobrevivir a las reglas de su familia y enfrentarse a sus propios deseos reprimidos. Vamos bien, ¿no? Recapitulamos de nuevo. Frase fuerza, protagonista con su lado emocional, el giro que lo cambia todo y el conflicto al que va a tener que enfrentarse nuestra protagonista a partir del giro. ¿Qué nos queda? Pues o un final en tensión o una pregunta abierta para terminar esta sinopsis inversa. Esto tiene que ser algo que invite a seguir leyendo. Te propongo de nuevo la mía. Y es que robar deseos ocultos puede costarte la vida. Y ya lo tenemos. Tenemos el borrador de entre 50 y 300 palabras de nuestra sinopsis inversa. Y a partir de aquí seguimos trabajando. Ya verás que esto hay que transformarlo y convertirlo en algo excelente. Pero tenemos una buena base. Te voy a leer cómo ha quedado el nuestro ya completo y verás que hemos hecho un resumen de validación de la novela con 69 palabras. Te cuento, si pudieras robar un deseo, ¿lo harías? Nadia Kaminsky es consejera matrimonial y lleva años escuchando secretos ajenos, pero no ha superado la muerte de su marido. Todo cambia cuando roba un deseo para sí misma y el dueño quiere recuperarlo. Ahora debe escapar de cazadores de deseos, sobrevivir a las reglas de su familia y contrarrestar a sus propios deseos reprimidos, porque robar deseos puede costarte la vida. Bueno, no está mal. ¿Ves el género en el que vamos a trabajar? Evidentemente es fantasía oscura. ¿Observas la personalidad de Nadia? ¿Ves que está dibujada con muy pocos trazos? ¿Estás viendo el conflicto? ¿La lucha a la que se va a tener que enfrentar? Solo con 69 palabras. Podemos llegar hasta 300. Continuamos, no te vayas. Oye, y si te está gustando, suscríbete, que me encantará tenerte y mostrarte todos estos vídeos. ¿Qué hago con este borrador de la sinopsis inversa? Recuerda, aún no hemos escrito la novela. Bueno, pues es hora de que lo compartamos. Si tienes lectores beta, dárselo a leer. Si tienes conocidos en redes sociales, lectores que te sigan, dáselo a leer en privado. Hasta ahora, bueno, puedes protegerlo propiedad intelectual o con Creative Commons, pero simplemente es un trabajo de inicio para ver sus feedback. ¿Qué le parecen? Si encajan. Porque a lo mejor te das cuenta de que si hasta ahora estás escribiendo romántica histórica, cuando pasas este guión, a tus lectores no les gusta. No están acostumbrados a que escribas eso. Pues acabas de tener una maravillosa respuesta de validación. Te lo vas a pasar muy bien escribiendo tu novela, posiblemente hagas un gran trabajo, pero no le va a gustar a tu audiencia. Ahora, ¿y si se fascinan? Pues ya tienes también una respuesta. Puedo cambiar de nicho, puedo cambiar de género y mi audiencia me va a seguir. Solamente tenemos que dárselo a leer y que nos dé su opinión. No, le vamos a decir que también que lo corrija y que por favor nos mande un documento o nos escriba su feedback, qué introduciría, qué quitaría, qué añadiría, qué le gustaría que sucediera en esa novela que aún no has escrito. Y todo eso es valor que tú vas o no a incluir. Pero eso es el siguiente paso. Y el paso número 3 es el rediseño. Con el feedback que hemos tenido de nuestros lectores habituales y con la sinopsis de borrador, ¿qué hacemos? Pues de nuevo tienes que hacerte preguntas. Y la primera es muy importante. De todo lo que he escrito, ¿qué suena a cliché? ¿Qué suena a ya muy leído? ¿Qué suena a ya muy escuchado? Y entonces yo me podría plantear, bueno, mi Nadia es una chica normal que encuentra algo mágico, como que se pueden robar los deseos. Voy a darle una vuelta para que esto sea un poco más especial, ¿no? Porque además me lo han comentado mis lectores beta o los lectores de mis redes sociales. Y se me puede ocurrir que el cambio que puedo hacer es que Nadia ya no va a ser una asesora matrimonial, sino una asesora fiscal del gobierno, que sin saberlo, pues aprueba hechizos camuflados bajo el aspecto de transacciones legales. Bueno, ¿ves? Acabo de hacer un cambio radical en la novela que estaba escribiendo.
Es un cambio completamente diferente y lo he hecho porque no quiero caer en el cliché. En esta parte con lo que te tienes que quedar es con aquello que te apetece realmente escribir, ¿vale? E intenta tener una mente abierta y ser capaz de desechar otras cosas de esa sinopsis breve, de ese borrador, que podían ser cambiables. Quédate, insisto, con aquello que sí que realmente te apetece escribir porque es donde vas a tener el éxito. Así que tenemos cuáles son los clichés, qué parte de la historia te apetece realmente escribir y qué parte de esta historia son realmente desechables y puedes sustituirlas por otras para transformar esta sinopsis inversa en algo completamente diferente. Y aquí entra en parte otra nueva técnica que se llama tweets, que consiste en dar un giro inesperado a lo que ya tienes escrito para romper totalmente las expectativas de tus lectores. Este giro puede estar en la trama, en el personaje principal o incluso en la naturaleza del conflicto. Imagínate qué cambio tan importante podemos dar a esa primera sinopsis de trabajo que hemos estado viendo. El objetivo es que el lector al final diga, claro, he estado viendo esto, pero es que no me imaginaba que iba a acabar así, ¿no? Y un ejemplo claro lo tienes en la película El sexto sentido, que tiene un twist final maravilloso cuando el espectador se da cuenta de que el detective, spoiler, ha fallecido. O, por ejemplo, si en una novela romántica, pues la persona a la que ha odiado la protagonista durante toda la novela es al final la persona que le escribió esa carta de amor al principio de la misma, ¿vale? O sea, este tipo de cambios y de giros introducidos en las sinopsis breves hacen que esto tome un carácter y un tono de validación que la va a hacer especial. Así que podemos decir que el tweets, este giro que vamos a introducir en nuestra sinopsis de trabajo, va a servir básicamente para tres cosas. La primera, cambiar el punto de vista de lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, ¿y si el villano al final tuviera razón? La segunda, invertir un rol que pueda sonar a cliché. Por ejemplo, ¿y si la princesa fuera la que rescatara al príncipe? Y la tercera, pues cambiar totalmente el escenario. O sea, si nuestra historia era una historia medieval, pues vamos a convertirla ahora en una historia que se desarrolle en el espacio exterior y en un futuro lejano. ¿Cómo vamos? Porque esto es un poco desconcertante, pero es que el tweets no es un adorno, es una forma de romper radicalmente tu forma de pensamiento para generar argumentos nuevos y sorprendentes que vayan a validar tus lectores. Así que aplicando estas técnicas de tweets, de cambiar los enfoques de mi novela, de esa sinopsis inversa que hemos hecho para comenzar a escribir la novela, vamos a ver cómo ha quedado la mía. Y así tienes un referente. ¿Y si pudieras robar un deseo? ¿Lo harías aunque pudieras destruirlo todo? Nadia Kaminsky, asesora fiscal del gobierno, vive atrapada en una rutina gris, escuchando los secretos de otros mientras arrastra el dolor de haber perdido al amor de su vida. Pero su mundo da un vuelco cuando descubre que su departamento trafica con deseos mágicos. En un arrebato roba un aparentemente insignificante deseo. Solo uno, el que podría devolverle a su marido. Lo que no espera es que ese deseo tiene dueño, y no es alguien a quien quisieran enfrentársele. Perseguida por su propia corporación, acechada por cazadores de deseo y con un esposo que ha vuelto cambiado, Nadia deberá decidir hasta dónde está dispuesta a llegar por amor, porque robar un deseo puede costarte mucho más que la vida. Hemos ampliado a 129 palabras y hemos cambiado radicalmente el concepto de nuestra novela. A través de las preguntas que hemos contestado en el cuestionario que te adjunto, del feedback que nos han dado nuestras lectoras más fieles y de los cambios radicales que hemos hecho utilizando técnicas de tweets, todo esto aparece en el cuestionario, no te preocupes, que te permite hacer un cambio importante y eficaz en cómo va a ser tu novela. Bien, y si hemos llegado hasta aquí y sigue hasta el final, ¿qué hacemos? O sea, bien, tengo una buena sinopsis inversa. Quiero decir, mi novela va a funcionar. Le gusta a mis lectoras, es diferente, está encajada en nicho, mi protagonista es una crack total, el conflicto es súper potente, hay acción. Bien, pero tengo que escribir una novela a partir de aquí. ¿Para qué me sirve la sinopsis inversa? Pues verás que te sirve para un montón de cosas. Por ejemplo, para crear las fichas de los personajes. Los más importantes ya están en la sinopsis inversa. Nadia, la persona a la que roba el deseo, su familia, aquellos que la persiguen, su marido, todos los protagonistas de mi novela, todos los personajes de mi novela,
ya están en la sinopsis inversa y puedo profundizar en ellos. También veo su carácter, sus cambios, sus transformaciones, hasta crear fichas detalladas y necesarias, si lo necesito, si soy un autor mapa, o simplemente para saber de qué van mis personajes, si no lo necesito porque soy un autor brújula. 2. Te ayuda a diseñar la ambientación. Mientras yo te he leído mi sinopsis breve terminada, ¿no has visto la novela? Pues lo mismo te va a pasar. Vas a tener todas las claves para saber cuáles son los escenarios y qué ambientaciones vas a tener. Y te digo lo mismo que antes. Si eres un autor mapa, esto va a ser fundamental, pero si eres un autor brújula, leyendo tu sinopsis breve, vas a saber por dónde tienes que avanzar día a día. Y por último, te va a ayudar a crear la estructura narrativa de tu novela, nada más y nada menos. Por ejemplo, si decides que tu estructura narrativa va a ser en 3 actos, pues en esta sinopsis breve tienes claves muy importantes. Por ejemplo, en la mía, un primer acto donde voy a presentar al protagonista y voy a exponer cómo y por qué va a robar ese deseo. El marido, toda esta insatisfacción vital, por ejemplo. Un segundo acto donde voy a describir pues toda la parte del enfrentamiento con esa persona perjudicada a la que le ha robado el deseo, que es una parte llena de acción. Y una tercera donde van a estar las consecuencias finales de lo que ha hecho y la resolución del conflicto. O sea, todo está ya contenido en esta sinopsis inversa y te va a ayudar a planificar tu novela, dependiendo del tipo de escritor que sea, mapa o brújula. Siempre va a ser una guía de trabajo y de validación. Y lo que vas a conseguir con esta técnica es convertir una novela olvidable en una novela inolvidable antes de empezar a escribir. Te dejo la plantilla descargable en la descripción. Oye, si te ha interesado, suscríbete porque tenemos un vídeo nuevo e interesante cada semana.